Esto es Libertarian School, un espacio para quienes desean comprender a fondo cómo funciona la libertad. Aquí abordaremos temas de retórica, economía, derecho, ciencia, política y filosofía, siempre desde una perspectiva libertaria. Producimos contenido libertario y educativo, que invita a pensar de forma crítica, argumentar con solidez y defender convicciones con fundamento. Libertarian School no solo es conocimiento, es formación para una batalla de ideas. Visita libertarianschool.com. La temática de hoy en Libertarian School es el Estado no existe. En esta charla vamos a explorar una pregunta fundamental que ha dividido a varios pensadores durante siglos. ¿Necesitamos un Estado para organizar la sociedad? Para esto contamos con la presencia del doctor Juan Gabriel Flores, que es analista especializado en políticas públicas. El doctor Flores es máster en política y gestión pública con certificación en Georgetown University. Ha ocupado cargos relevantes tanto en el sector público como en el privado y es autor del libro La pirámide del progreso. Un gusto tenerte acá, Juan. Marina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar acá. Quería comenzar la charla preguntándote exactamente si el Estado existe. Bueno, claro, apenas uno dice el Estado no existe, dice, bueno, ¿qué le pasa? Este tipo está loco, ¿de qué es lo que está hablando, no? Bueno, a ver, no existe en el sentido de que no existe más allá de las personas que lo componen. Ajá. Es decir, no existe ontológicamente. A ver, cuando uno va al Vaticano, uno ve la Capilla Sixtina, ve la Plaza San Pedro, ve gente vestida con túnicas, con gorritos de cardenales, con gorritos de obispos, fieles. Digamos. Entonces uno dice, bueno, estos son los representantes de Dios en la tierra. Entonces, el Estado es lo mismo, es decir, uno va por la calle, ve Casa Rosada, ve el Congreso, ve la municipalidad de tu ciudad, de mi ciudad, ve el Panal en Córdoba, y, bueno, y ahí ve gente, ve burócratas, ve políticos, ve gente que está protegida, y dice, bueno, estos son los representantes del Estado de la Tierra. ¿No? Bueno, entonces, en ese sentido es que no existe, es decir, el Estado no existe más allá de la gente que lo compone. Es una abstracción, es una idealización, es decir, hay símbolos que representan al Estado. Y ojo, hay que diferenciar lo que es el Estado de lo que es el poder político, ¿no? Antes de Westfalia y de la Revolución Francesa y Norteamericana, bueno, había un poder político. Uno veía a un sultán, un gordo ahí con turbante, con barba, en Topkapi, si uno va ahí a Turquía, bueno, entonces, que le quitaba recursos, le quitaba ingresos a la gente y lo destinaba de manera política. Los reyes, uno veía a los reyes, es decir, lo veía en carne y hueso. Se le quitaba recursos y los repartía. Digo, después podemos ver si está bien o está mal, si es correcto o no, eso después podemos entrar en esa disquisición, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que después eso se volvió abstracto. Es decir, esa persona de carne y hueso que le quitaba recursos a la gente se convirtió en algo abstracto, en pedazos de tela pintados, en gente uniformada, en himnos, en escudos. Se convirtió en algo abstracto. Entonces ya no se le paga tributo a ese gordo, a ese sultán, a ese rey que vive en los palacios, sino se le paga tributos a un ente abstracto. Lo cual, bueno, lo cual ha sido, en cierta manera, todo acompañado de un aparato hegemónico que hace que eso sea posible y que sea aceptado por las comunidades. Entonces, en ese sentido es que digo que el Estado no existe. No existe como ente ontológico. Como hay ateos de Dios, cosa que yo no soy, yo soy creyente, pero yo creo en Dios por otras cuestiones, por cuestiones teológicas. Bueno, yo en mi caso soy ateo del Estado. Bien, entonces, ¿cómo nace el Estado? Bueno, de esta manera.
Precisamente, por eso quiero diferenciar muy claramente en lo que es poder político del Estado. Es decir, el poder político, ¿cómo nace? Bueno, hay una larga tradición en esto. Es decir, está Ibn Khaldún, por ejemplo, el gran filósofo árabe del siglo XII, que ya planteaba de que el Estado nace de la conquista, de la violencia. Pero no es una tradición nueva. No está, ojo, no está prohibida, no es, digamos, pero probablemente lo que escuches hoy no lo vuelvas a escuchar por un buen tiempo. Es decir, no está prohibido, pero es algo que no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, pero tiene una larga tradición, lo que sería la teoría predatoria del Estado, es decir... ¿La teoría? Predatoria. Predatoria. Teoría predatoria del Estado. Entonces, tenemos, te nombré Ibn Khaldún, tenemos Robert Carneiro, por ejemplo, que te dice que cómo se construyen los estados, es decir, un grupo de, él le llama bandidos, un grupo de bandidos que baja muy bien organizados. Y esto es un dato interesante, organizado en anarquía. Es decir, se juntan 3 o 4, se ponen de acuerdo. No sé si has visto Vikingos, si has visto estas series de un grupo de gente que vivía en Kattegat y cruzaba, llegaba a un sitio, saqueaba. Se apoderaban de todo y después se volvían. Pero lo que dice Carneiro, no lo dice así, él es más elaborado, ¿no? Pero yo lo traduzco de esta manera de decir, bueno, esta gente llegaba, se apoderaba, y un día uno le dice al otro, ¿qué vamos a ir, venir, cortar la cabeza a uno, cortar la cabeza al otro? Y de repente, dijeron, vamos a hacer una cosa, no, vamos a instalar, no vamos a saquear y no vamos a volver a nuestro lugar, vamos a instalar en un lugar, vamos a encapsular a toda esa gente que vive en ese territorio, nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a decir, bueno, no le vamos a cortar más la cabeza, usted trabaja para nosotros, le vamos a cobrar el 10%, que históricamente en la Biblia el diezmo, el famoso diezmo, sigue estando y entonces ustedes trabajan, nosotros vivimos como reyes, el rey, al jefe de esa banda lo nombran rey, después a los otros lo nombran príncipes, duques, y se van repartiendo el territorio, y entonces esa gente muy bien vive como reyes y los otros no le cortan la cabeza. Entonces podría decir, en base a lo que me estás comentando, que el Estado nace por imposición de un pequeño grupo de personas. El poder político. El poder político nace de la fuerza y de la violencia. Exactamente. Y lo dicen, es una larga tradición, insisto en esto, no es que sea algo descabellado, sino que el propio Max Weber, es decir, plantea del monopolio de la fuerza. Después hay que ver por qué lo plantean, es decir, con fines buenos o no tan buenos, pero en principio Chartilly, Rousseau, es decir, hay una infinidad de autores que justifican, o que más que justifican, que explican cómo nace el Estado, cómo nace el poder político. Y después ese poder político dice, bueno, a ver, no podemos andar todo el día amenazando a la gente con cortarle la cabeza. Entonces, algunos fueron un poquito más vivos, fueron un poquito más allá y dijeron, bueno, vamos a crear un aparato hegemónico de hegemonía cultural para decir, bueno, miren, ya no es esta banda de bandidos que viene, saquea y se lleva todo lo producido por esta gente, sino que dice, no, bueno, ya en realidad ese bandido, ese jefe, ya no es uno que viene con la espada a cortarte la cabeza, sino que es un enviado de Dios. Por eso... Claro. El faraón, por ejemplo, ni siquiera el faraón en realidad no era un enviado de Dios, era Dios reencarnado. Después, esa casta sacerdotal fue modificándose y empezó a decir, bueno, no es que sea Dios reencarnado, sino que es el representante de Dios en la tierra.
Como que le buscaban alguna justificación para que ese que te corta la cabeza no es que no era un bandido que venía a robarte lo tuyo, sino que una justificación espiritual. Exactamente. Hasta el día de hoy, por ejemplo, uno ve que a Carlos ahora lo coronaron ahí en la abadía, entonces le ponen, el cardenal va y le pone la cosa, porque es un enviado de Dios, entonces hasta el día de hoy es así. Y en realidad si uno ojo, no lo digo yo, lo dice la historia, digamos, de esta gente que ahora es tan sofisticada, que uno lo ve tan delicado y gente tan responsable. A ver, lo dice Hume, no es que lo dice Hume, dice, esta gente viene de Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador, un bastardo, hijo de una prostituta, que fue con espada, con caballo y degollando, y bueno, y estos bárbaros ahora, bueno, están más delicados. Y esa justificación al principio, bueno, fue teológica, fue que era de Dios, de que era, primero que era Dios, después era Dios encarnado, después que era representante de la tierra. Ya con la Ilustración se fueron sofisticando un poquito más, entonces dice, bueno, que en realidad ese poder político es producto de un contrato social donde todos nos ponemos de acuerdo, nos abrazamos y decimos, delegamos nuestra soberanía, nuestra libertad a esta gente en pos de algún fin noble, no sé, para que garantice nuestra propiedad, para que garantice ciertos servicios como la justicia. Bueno, ahí viene, por ejemplo, la diferencia entre ser liberal y ser libertario. Ajá. El liberalismo clásico toma como que el Estado es bueno, es decir, el Estado está para garantizar lo que Adam Smith principalmente planteaba, que era justicia, la defensa interna y la defensa externa, obra pública, digamos. Eso es lo que el liberalismo clásico justifica en esto del contrato social. Locke, Montesquieu, la Constitución, es decir, tiene que haber, es necesario el Estado para garantizar estas cosas. El libertario dice Estado cero, nada de nada. Es decir, que no es otra cosa que una derivación lógica de las ideas liberales, ¿no? Es decir, si el Estado no es bueno produciendo, ¿qué tiene de diferente la producción de estos servicios, como son la justicia, como son la defensa interna o externa, como son la obra pública? ¿Qué tiene diferencia con los otros servicios, los bienes y servicios? Pues, si justificamos que tiene que prestar esos servicios, también tenemos que justificar de que el Estado puede prestar, no sé, puede hacer automóviles, puede hacer bicicletas, pues digamos, podría, si tiene un tipo de justificación, ¿no? Bien. Y después, esa justificación ya, bueno, contractualista también en la actualidad está Rawls, Nozick, es decir, Rawls te habla de principio de justicia, y uno se pone como una venda, entonces uno puede determinar cuál es la necesidad del otro, entonces todos nos ponemos de acuerdo para que nadie sufra lo que sufre el otro, porque en definitiva sufriría uno. Bueno. Y después está la justificación científica del Estado, ¿no? Dice, bueno, el Estado, que de Samuelson es lo que se enseña en la keynesianera de acá de Calle Córdoba, como dice Milei, en todas las universidades de la Argentina, del mundo de Samuelson. Bueno, que el Estado está por el tema de los fallos del mercado, de las externalidades, no sé, para garantizar un medio ambiente saludable, bueno, todas estas cuestiones. Pero en definitiva son todas justificaciones de este poder político Sí. que justifican o avalan la presencia del Estado en la sociedad. ¿Y vos crees que es necesario que la sociedad esté organizada por un Estado? No, bueno, por eso yo te digo, a ver, Tu percepción.
Porque se dice que el libertarismo o el anarcocapitalismo o el anarquismo de propiedad privada son todo lo mismo, es utópico, ¿no? Entonces yo digo, una cosa es que sea posible Sí. y otra cosa es que sea deseable. A ver. Digamos, ¿es posible o es utópico pensar en una sociedad liberal? Bueno, es que... Libertaria sí, sería. Libertaria. Libertaria. Porque Sí, bueno, sociedad, son conceptos que obviamente sí. muchos no tenemos tan pulidos, ¿verdad? Bueno, insisto en esto. A ver, posible es. ¿En qué sentido es posible? Porque existe. Hoy, por ejemplo, aquí estamos en este set. A vos te hicieron una propuesta, a mí me hicieron otra propuesta, los dos aceptamos, estábamos acá filmando, haciendo las grabaciones, nos pusimos de acuerdo en el tema, digamos, acá no hubo nadie que, teniendo el monopolio de la fuerza, porque eso es lo que caracteriza al poder político, es el monopolio de la fuerza. Nadie con un monopolio de la fuerza nos obligó a venir acá. Estuvimos de acuerdo. Vinimos, nos pusimos de acuerdo y estamos en anarquía. ¿En qué sentido? En que yo ahora digo, bueno, mira, no, la verdad que no me gusta, tengo frío, me levanto y tiene sus consecuencias, porque quedo mal, porque por un sinnúmero de razones, pero puedo agarrar, levantarme e irme. El dueño del local me puede decir, o el dueño del que está produciendo todo esto me puede decir, no, mira, la verdad que esto de que hablar de que el Estado no existe, la verdad es un bodrio, no lo va a entender nadie, también cortemos acá. Una negatividad me estás sí, plasmando. Es decir, Es claro, muy bueno. Entonces, pero no, a ver, es tan transparente como vivimos en definitiva en anarquía. Uno va al supermercado y uno se pone, o sea, uno compra o no compra, elige el producto, elige el supermercado, elige con quién hablar. Todo eso sin un poder que a uno lo obliga a hacer tal cosa. Uno, en la familia, uno, por ejemplo, eso no significa que no haya autoridad. Bien. Es decir, una cosa es que haya monopolio de la fuerza y otra cosa es que haya autoridad. Por ejemplo, acá en este set, la autoridad son los productores, son los dueños de acá, ellos son los que tienen la autoridad. Pero yo cruzo la puerta, bueno, lamentablemente cruzamos la puerta y tenemos una calle que es pública, pero suponiendo que no se puede, cruzamos, nos vamos a jugar un partido de fútbol. Sí. Bueno, la autoridad del árbitro. Sí. Vamos a la biblioteca, la autoridad del bibliotecario. Es decir, vamos a mi casa, la autoridad de mi señora. Entonces, ¿viste? Autoridad siempre hay. El tema es quién tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, no es una cosa que uno voluntariamente diga, bueno, nos pongamos de acuerdo a que alguien venga e imponga con el poder político, que eso también... A ver, por ejemplo, el sistema republicano. Porque, a ver, el Estado es una forma de poder político. Es decir, el Estado-Nación, como te dije, Westfalia, de golpe se empezaron a armar los estados, entonces está Argentina, está Uruguay, pero en realidad... Esto es una construcción, hasta te diría, de la geografía, que después lo podemos tocar si querés. Pero, bueno. Pero en definitiva, vivimos permanentemente en anarquía. A ver, es algo tan increíble. ¿Sabes dónde hay anarquía? En el sistema internacional. Es decir, a ver, un claro, poquito por ahí. Es decir, en el sistema internacional anárquico no hay un órgano monopolio del poder que diga, a ver, no hay una justicia internacional, no hay un parlamento internacional, no hay un Estado internacional que dirija a todos los estados, sino que los estados se comunican o se relacionan entre tratados, en el comercio. Por ejemplo, hoy en día, Estados Unidos, de un día para el otro, dice, bueno, aranceles a China
Sí. de No pasa 70. nada. China le responde, bueno, aranceles del 120. Bueno. Eso es anarquía, Ajá. ¿no? Es decir, eso no sucedería si hubiera un órgano internacional que diga, no, hay libre mercado, o Estados Unidos, un congreso que diga, no, para entrar a Estados Unidos un 12%, para entrar a China un 35%, es decir, Sí. que regule como sucede en el Mercosur, como sucede en la Comunidad Económica. Pero fíjate, aún esos organismos, de un día para el otro, Inglaterra dice, bueno, yo me separo de la Comunidad Económica. Es decir, el sistema internacional es anárquico. El comercio internacional es anárquico. Uno se pone de acuerdo con una empresa para realizar una importación, se pone de acuerdo entre las empresas, Sí. sin la necesidad de que haya un órgano monopólico que regule ese intercambio libre entre las empresas. Es buenísimo lo que estás plasmando porque es un claro ejemplo. Me encanta. Bueno, Y, digamos, si no existiera Estado, hay personas que están desfavorecidas. ¿Cómo verías la posibilidad de a estas personas desfavorecidas? O sea, ¿cómo impactaría? Si no hubiera Estado, ¿cómo impactaría en las personas más desfavorecidas? Bueno, En sí, es una un muy buena poquito. pregunta porque Bajando. uno, a ver, cuando uno se pone el chip anarcocapitalista, que es lo que me ha pasado a mí, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo voy analizando todo en cómo sería esto si no existiera este órgano monopólico, este Estado, ¿no? Entonces, en principio, ¿cómo sería una sociedad libertaria? Y quién se haría cargo de los más desfavorecidos, ¿no? Bueno, entonces, en ese punto, a ver, una sociedad libertaria, primero sería una sociedad libre y sin impuestos. Igual que ahora, pero sin impuestos. Igual que ahora, ¿en qué sentido? Insisto en esto, una cosa que sea posible, o sea, sería muy difícil hoy. Hay mucha gente que se dedica a estudiar cómo podría ser esa transición entre el Estado-Nación y una sociedad libertaria, pero nos llevaría Sí, por muchos años, otra pero sesión más sí. para resumir, digamos, todo lo que hay en ese tema, ¿no? Pero una cosa que sea posible es. Otra cosa que sea deseable. Es decir, es posible porque hoy tenemos, por ejemplo, el tema de la educación. Sí, ¿no? vamos por ahí. El tema de la educación. Tenemos escuelas públicas y escuelas de gestión privada, ¿no? Es decir, existe. No es que sea utópico pensar en un sistema privado de educación. Eso existe. Que sea deseable es otro tema. El tema de la salud, lo mismo. Es decir, nosotros tenemos un sistema de salud público y un sistema de salud privado, ¿no? Bien. O sea que se puede, en una sociedad libertaria, tener un sistema donde se acceda a la salud entre el libre acuerdo entre las personas. Sí. Insisto, no significa que, o sea, posible es, no es utópico. Después, la sociedad, no va a haber una sociedad libertaria si no hay libertarios. Es como lo que planteaba Gramsci, ¿no? Es decir, no va a haber una sociedad socialista si no hay socialistas. Sí. Y por eso se incorporaron en las universidades, en estos aparatos hegemónicos que en definitiva lo que hacen es justificar la existencia o no del Estado, del poder político. Entonces, uno dice, bueno, salud, ¿qué pasaría con las pensiones, con las jubilaciones, con las pensiones, ¿no? Bueno, insisto, no sé si será posible, es porque podemos acceder al seguro de retiro. Y no solamente que, desde mi perspectiva, no solamente que, o sea, yo soy de los que piensa que es posible y que además es deseable. Es deseable, ¿por qué es deseable? Porque todo lo que
digamos, la evolución que ha tenido la sociedad en el último tiempo, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando se impuso el capitalismo, cuando impusieron definitivamente las ideas de la libertad, es que todo se abarató, todo fue mejor. Es decir, hoy disfrutamos de un nivel de vida que hace 50 años no tenía ni siquiera un magnatario, un jefe de Estado, un monarca, ¿no? Es que Entonces, esta nueva línea, o lo que estamos conociendo gracias a Javier Milei, porque la realidad es que él es el que nos trajo estas ideas y es el máximo divulgador de todo esto. Entonces, gracias a esta nueva línea de ideas, estamos descubriendo que lo público realmente no funciona bien y justamente lo privado lo que genera es mayor competencia y hasta mejores resultados. Entonces vos marcabas la salud, la educación y realmente quizás en lo que es en materia educativa nos vemos, como madre te lo digo, nos vemos que hay paros, bueno, ahora ya casi no, pero paros docentes que terminan perjudicando también a la educación. No solamente los paros, sino también los docentes que se toman licencias, en cambio si una institución privada lo maneja realmente un docente que falte o que se tome muchas licencias, termina pero siendo además hay perjudicial. Sí, pero eso sería el concepto utilitario de por qué, que no está mal, digamos, todo lo que decís es correcto. Pero hay una cuestión ética. Sí. Una cuestión ética. Es decir, ¿quién es este ente abstracto o este grupo de personas organizadas para quedarse con parte de mis ingresos? Y para repartirlos con criterio político, de acuerdo a lo que ellos creen, que ojo, yo no digo que... No es que haya corrupción, quiero dejar bien eso en claro. No es un tema de corrupción, que las hay, que está claro. Pero, a ver, a lo que voy, hay mucha gente bien intencionada en el sector público. Sí. Si vos me hacías esta entrevista en el año 19, antes de la pandemia, que fue cuando yo hice este clic, yo era un socialdemócrata clásico, yo creía en el Estado eficiente, yo creía en que a través del Estado se podían dar soluciones, hasta que vino la pandemia y Fernández, Larreta y todo, nos dijeron, ustedes no salen de su casa. Y entonces ahí es donde empecé a hacer ese clic de decir, bueno, ¿qué pasa si este Estado tan bonito, que nos acompaña, que además que plantean los liberales clásicos, ¿no es cierto?, que te acompaña, que te respeta la propiedad privada, que de un día para el otro se vuelve malo. Y te dice, vos ni siquiera puedes salir a la calle. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a interiorizarme en lo que es el libertarismo, empecé a leerlo a Rothbard, empecé a leerlo a Hoppe, bueno, por supuesto Milei, toda la movida que hizo Milei, los libros de Milei. Y bueno, y a partir de ahí es que surgió toda esta idea. Entonces, digo, hay gente que realmente está, y hasta el día de hoy... Terminó siendo muy buena la pandemia. Bueno, no, es que nos abrió los ojos en muchas cosas. Realmente. Entonces, porque vimos lo que es realmente el poder monopólico del Estado. Es decir, vimos así con una impunidad, tanto. Pero con una impunidad donde uno que defendía el sistema de salud pública y decía, bueno, esto... de repente veíamos que eso era utilizado por los políticos para vacunarse, para un vacunatorio VIP. Empezamos a ver de que ellos no tenían ningún tipo de restricción, de que andaban... Ellos sí podían festejar su cumpleaños, ellos sí podían reunirse. Ellos y lo que muy bien habla Milei, la casta, porque no es solo de los políticos. Yo cuando te hablo del Estado, de estas personas que no solamente digamos, son los políticos, también están los empresarios que viven de manera parasitaria del Estado, es decir, de los impuestos nuestros, están los sindicalistas, están los, digamos, todo un entramado de organizaciones. El círculo rojo, que viven de lo...
Hay un libro muy interesante de Franz Oppenheimer, que es El Estado, de Reichstag. Hay dos tipos de medios, los medios políticos y los medios económicos. Los medios económicos son los que surgen del libre intercambio de las partes. Si yo me pongo de acuerdo con vos, y esos son los medios económicos. Y después están los medios políticos, que es donde alguien se apropia de los ingresos de otro y los reparte con criterio político, ¿no? Que insisto en esto, no significa que se los roben, significa que los reparten en criterio político. Entonces, de repente que ese es el tema de la abstracción del Estado-Nación, porque Bien. antes venía en las películas de Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el tipo venía y le sacaba la plata, le sacaba el oro a la gente que trabajaba, entonces Robin Hood los paraba en el medio de una caravana, se los robaba y después los volvía a reparar. ¿Pero por qué? Porque estaba identificado, era ese recaudador al que había que parar para volver a recuperar el botín y repartirlo entre la gente que lo había producido. En este Estado-Nación, esta abstracción, uno le paga impuestos a Buenos Aires, le paga impuestos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le paga impuestos a Córdoba, le paga impuestos... En realidad, esos ingresos van a Kicillof, que los reparte de manera política como él cree que los tiene que repartir y en lo que él cree que lo tiene que repartir. Va a Jorge Macri, que lo reparte en lo que él quiere repartir. Es decir, Sí. Eso es lo que ha logrado esa abstracción. Entonces, la Revolución Norteamericana fue por un impuesto del 2%. Y hoy Norteamérica está en una carga impositiva que llega al 45, 50%. Si hay algo que hay que reconocerle a esta abstracción y a su aparato hegemónico de justificación, es que nos ha mantenido bastante mansos, en el sentido de decir que hay un ente abstracto. Cuando uno va a pagar los impuestos, ve una bandera, ve símbolos y dice, bueno, le pago esto. Y bueno, y no es tan así. Está pasando en varios municipios que los intendentes se abusan justamente de las tasas y Bueno. no se traducen a buenos servicios. Realmente se están abusando, pero mientras más tenés, por supuesto, más te van a sacar y van en contra del lineamiento, libertario. Es impresionante lo que está sucediendo. Así que espero que más se sumen a estas ideas libertarias y que puedan implementarlo, porque si no es como que mantienen a la sociedad trabajando para que ellos destinen los fondos a cosas totalmente que quizás no sean necesarias para la ciudad, porque justamente no se traducen en buenos servicios. Bueno, pero aún con los buenos servicios, porque por eso vuelvo al tema, aún con buenos servicios, porque acá entra, ¿por qué el anarcocapitalismo se lleva? En definitiva es una unión entre el anarquismo, las teorías anarquistas, y el capitalismo, sobre todo de la escuela austríaca. Es decir, por la escuela austríaca no es que todos sean anarcocapitalistas. De hecho, Mises, Hayek hablan de la necesidad justamente de la existencia del Estado. ¿Pero por qué se llaman también? Porque la escuela austríaca en definitiva es un método que tiene que ver con el individualismo metodológico y el subjetivismo. Entonces, ¿qué tiene que, a dónde voy? Voy a decir buenos servicios. Buenos servicios, el concepto de buenos servicios es subjetivo. A ver, sí. Por ejemplo, a mí me dicen un buen servicio de seguridad, ¿no? De seguridad pública, bueno. Me gustaría tocar a lo mejor un puntito ahí, pero no sé si hay tiempo. Pero, sí, tenemos es decir, el tema de la seguridad. Yo tengo amigos de mi sobrino que se han alistado para ir a Ucrania a pelear como en los ejércitos privados de Wagner y todo eso, ¿no? Ellos no tienen problema con la seguridad, ellos son arriesgados, van por plata en cualquier cosa. Entonces, para ellos la seguridad, subjetivamente para ellos,
no tienen miedo, no necesitan, no les interesa. En cambio, yo, por ejemplo, más miedoso, no salgo mucho de noche en lugares que no conozco, entonces me gustaría a lo mejor tener un patrullero en cada esquina, ¿no? Entonces, ese es el tema de qué es bueno o qué es malo. Entonces, en el sentido de que es subjetivo. Entonces, yo digo, no, mira, a mí me interesa más tener más educación. O sea, el tema es quién determina desde, como dice Hayek, en la fatal arrogancia del burócrata, qué es lo ideal, lo justo, lo que todo el mundo quiere. Porque aún si tomamos la inteligencia artificial y todos los datos que hay, vamos a llegar a la foto, pero de hoy. Ya mañana esa foto de hoy, a lo mejor ya no es. Entonces, ese es el problema de estos conceptos que hablan de la eficiencia y la eficacia del Estado, ¿no? Es decir, por supuesto que, a ver, mientras tengamos Estado y mientras no tengamos una sociedad libertaria, bueno, aplaudo lo que está haciendo Javier Milei, Sturzenegger, Caputo, en hacer todo, en reducir el gasto, en hacerlo en cierta manera más eficiente para lo que ha sido previsto. Pero insisto en esto, digamos, qué es bueno y qué es malo es una cuestión subjetiva. Bueno, en realidad lo bueno sería que no nos opriman tanto, bueno, porque realmente mientras más uno tiene, más te quitan y te aumentan por donde sea, y digamos, para no ofrecer un buen servicio, un mal servicio, la realidad es que todos, o la mayoría creo que pensamos en que los que pagamos impuestos, los que pagamos tasas, en que no haya tanta opresión justamente ¿para qué? Bueno, es que ahí está. Digamos, siempre está el cobro de impuestos está justificado por algo. Sí, entonces, está bueno, entonces, servicio de barrido y limpieza y de repente tenés la calle, vos te das cuenta que no está dando un buen servicio. Entonces, un buen servicio justamente no cumplen con lo básico, indispensable, que es pasar la barredora, por decirte algo. Alumbrado, y bueno, estás pagando en tu cuadra el alumbrado público y estás reclamando que cambien el foquito o la luz LED y no la cambian. Entonces estás pagando por servicios que no son buenos. A eso hoy digo, a la ausencia quizás de los servicios que uno está pagando por cuadra y trasladarlo así. Entonces, la realidad, sí, pero por citarte algún ejemplo. Sí, totalmente. La realidad es que mientras más opresión tenemos, más nos hacen pensar qué estamos pagando, qué nos están brindando, y la verdad que no quiero pagar tanto porque quiero ser totalmente libre del capital que yo genero, y así debe haber más personas. Y este cambio es muy bueno, lo que dijiste, que empezamos a ver estas cosas también en pandemia, justamente el poder de un par de personas que dicen qué tenemos que hacer y qué no. O sea, y terminaron ellos siendo más libres. Pero bueno, este clic que planteaste lo vengo escuchando en muchas personas, por suerte. Sí, yo creo. Termina siendo todo lo negativo, termina siendo muy bueno. Y es muy importante esto que estamos haciendo ahora, estos espacios que se abran, esto de hablarlo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y de tratar de visibilizarlo, porque, insisto, es decir, del otro lado tenemos un aparato muy fuerte de construcción y de justificación de la intervención del Estado. Es más, aún hoy a mí me asombra, por ejemplo, ver hay una encuesta que yo sigo mucho, que es la SPOP de San Andrés. Ahí dice, bueno, hace ranking de cómo está el gobierno, quién es lo mejor, lo peor, cuáles son las áreas que mejor funcionan, bueno. Y saltan los problemas: inflación, pobreza, seguridad, educación. Bueno. Entonces, la vengo siguiendo, no sé, hace años. Y esa encuesta es interesante analizarla cuando, bueno, cada vez están más desprestigiados, ¿no? Es decir, la salud, la educación, la justicia, los gremios, toda una serie de
Bueno, ¿y qué opina de la educación, lo que me decías, de la salud pública? Bueno, todas estas cuestiones relacionadas con las prestaciones del Estado, ¿no? Sí. Dice, no, que son malas, que cada vez viene peor, 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 peor. Bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Con más presupuesto, con más presupuesto, con más presupuesto. Es decir, se soluciona con más Estado. Es decir, tenemos problemas de seguridad, más móviles policiales, ¿no? Es decir, Más y más impuestos, más tasas, más... entonces cuando, imagínate que el político te dice, bueno, problema de seguridad. Listo, licitación de 200 autos móviles policiales, perfecto, queda bien con la gente. Meto una tasa de seguridad como han metido Claro. en ciertos lugares de conurbano. Claro. Cuando en definitiva, fíjate, el tema de la seguridad es un caso interesante, el tema de A la ver. seguridad, porque la seguridad, a ver, la seguridad cuando llega, cuando ya sucedió el hecho, cuando ya te mataron, cuando ya te robaron, cuando... la seguridad en definitiva te la construís vos, es decir, vos cuando levantás una pared, el mercado te está dando seguridad para que no se te meta nadie en tu casa. Cuando tenés un perro y le das de comer, es decir, el mercado o vos tomate un perro, le das de comer vos para que te cuide. Las alarmas, la seguridad privada, las rejas. Es decir, la seguridad te la brinda el mercado. ¿El Estado cuándo llega? Cuando ya sucedió el hecho. Cuando ya sucedió el hecho, llega el Estado. ¿Para qué? El tema de la justicia. Tenemos fueros civiles, comerciales, laborales. Bueno, hemos llegado a la locura. A la locura. Vos te querés casar, tenés que ir al registro civil público. Un funcionario público te tiene que dar el acta de matrimonio. ¿Te querés divorciar? Tenés que ir a la justicia pública a pedirle a un juez que te haga el papel. Y después asentarlo en el registro de no sé qué. En el Sí. registro, del registro y del registro. Y por las dudas, un auditor que audite el registro. Bueno. Cuando son cosas que tranquilamente, a ver, ¿te querés casar? Vamos a un escribano, hacer una certificación de firma. Qué bueno que estaría. Pero digamos, Sí. hemos naturalizado, tenemos una relación laboral, ¿no? Yo me pongo de acuerdo con vos, bueno, a cobrar esto. No, Pum, escribano. listo, nos ponemos de acuerdo. Me No, encanta. sí, todo estipulado en cláusulas privadas, no convenio colectivo de trabajo, tiene que ir al Ministerio de Trabajo, del después, sindicato el tiene que de la ratificarlo. provincia, el del... Cuando en realidad, por ejemplo, en materia laboral tenés que es público, pero el SECLO, por ejemplo, que te homologa Perdón, un y la despido. burocracia que hay Bueno, en por todo eso. trámite que se hace. Entonces tenés todo y todo un sistema hegemónico que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver Sí. con la educación. A ver, ¿qué se estudia en la escuela? En la escuela se estudia historia política, se estudia geografía política. A ver, no sé, vos sos más joven, pero no sé ahora, pero en mi época era agarrar un mapa político y nos tenían horas calcando para ver cuáles eran los límites de Argentina y guarda que no pusieras, o sea que no te equivocaras y lo hicieras hasta Tierra del Fuego nomás y subieras porque te bochaban, sino que tenías que ir un poquito más para allá y después ir para abajo, para atrás, ¿no? Los límites, a ver, es decir, la geografía que parece algo tan, si se quiere, naif, no, es decir, es todo un sistema. En el acto, en los actos escolares, entraba la bandera, el himno, todos de pie. Es decir, hay todo un sistema hegemónico que te dice y te lleva a decir, bueno, esto existe. Y estás obligado a morir por Argentina. Los chicos que fueron a Malvinas no morían por un desquiciado que los mandó a pelear a Malvinas. Morían por Argentina. Cuando están las Olimpiadas, el medallero, ¿qué tiene que ver Rusia? ¿Qué tiene que ver Argentina? ¿Qué tiene que ver Brasil, Estados Unidos?
Son atletas que han nacido, se han entrenado, no, pero el medallero es por país, oro, plata, es decir, hay todo un aparato de justificación. Decir, claro, sí, un aparato de justificación, que eso es lo bueno que ha traído la tecnología, en el sentido de que hoy, por ejemplo, estamos haciendo esto y todo el mundo a lo mejor se puede estar enterando de cosas que, insisto, es muy probable que esto no lo vuelvas a escuchar por mucho tiempo. Espero que salga. Lo voy a volver a escuchar en Libertarian School. Pero que está muy bueno porque entonces se escuchan. Antes estábamos encorsetados a una historia oficial y yo creo que Milei en cierto punto es producto de esto, de las redes sociales, la libertad de poder hablar, de poder Totalmente. y de poder llegar a gente que antes no podía llegar. Viste, hablamos de la burocracia, de la desregulación. La regulación, lo que está haciendo este gobierno es maravilloso, justamente desregulando, quitando las burocracias, bajando los impuestos. Obviamente, bueno, todo lo que está haciendo, así que para mí es el camino correcto. Y es algo que muchos estamos descubriendo, por supuesto. Sí, y además después también empezamos a ver los beneficios, ¿no? Porque entonces, porque lo natural en el hombre es la libertad, no es la opresión. Es decir, yo siempre digo, bueno, sí, a lo mejor podemos llegar a vos estás en un zoológico, ¿no? O sea, un animal en un zoológico. Bueno, ahí tiene todo, tiene comida, tiene veterinarios, tiene afecto de los cuidadores, pero apenas le abren la jaula a cualquiera de los animales que está ahí, pero sale y busca la libertad sin dudarlo. Sí. Entonces, la naturaleza humana, a la larga, pues yo no tengo dudas de que en algún momento de la evolución de la humanidad, como decía Borges, pues Borges era anarquista, de padres anarquistas. Borges empieza la escuela a los 8 años, porque el padre no lo quería mandar a la educación formal, porque sabía que la educación formal en definitiva lo iba a formar en el Estado. Lo iba a formar no en la libertad, sino... Vos fíjate lo que es el sistema educativo argentino. Uno dice escuela privada, escuela pública. En realidad la gestión es privada. Sí. Pero la educación argentina es pública. ¿En qué sentido? En que los contenidos te los fija. El contenido te lo fija el Estado. Entonces, por eso vos no te podés... El diseño curricular estás hablando. Claro, el diseño curricular. Es decir, vos tenés que estudiar este contenido, tenés razón. Sí. ¿No? Entonces, te educan en ese respeto y en esa adoración al poder político del Estado. Y fíjate lo perverso que hay en cierto tema. A ver, yo soy muy malo, siempre lo fui, siempre, para lo que era la pintura. Yo veo algunas cosas acá fabulosas. Nunca pude, para la música, tengo un taspón. Mi sobrina es una genia, pero... y sin embargo tenía que... A ver, y si era bueno para otras cosas. Si era bueno para otra... Yo digo, ¿por qué tenía que dedicarle horas y horas a todo eso cuando... No solamente para mí, sino para la sociedad podría haber sido mucho más útil haber estudiado y haber profundizado más los temas que me gustaban. ¿Quién es esta persona para venir a decirme, quiénes son estas personas para decirme qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que tengo que aprender? Cuando mi padre o mi madre creían de que el mejor camino era que estudiara en ciertos valores, en ciertos principios y cierto tipo de educación. Exacto. Entonces vos me decías, ¿quién se va a hacer cargo de los más necesitados cuando el Estado no esté o si falta el Estado? Fíjate, nosotros hemos sido incapaces hasta los 8 años seguro. ¿Y quién nos cuidaba? Nuestra familia. ¿Quién nos daba de comer? Nuestra familia. ¿Quién nos educaba en las primeras letras, en los primeros? La familia. Sí. ¿Por qué? Porque había un pacto generacional donde vos recibías
todos esos cuidados de tus mayores, de tus abuelos, de tus padres, y después cuando tus padres fueran mayores, vos como hijo le ibas a dar protección, le ibas a dar cuidado. Entonces, un acuerdo intergeneracional en ese sentido. Entonces, ¿quién cuidaría del desprotegido? Bueno, primero la familia. Y siempre familia, el núcleo primario. Dice, no, pero bueno, la familia no se hace cargo. Bueno, muy interesante Rothbard, como él le gustaba mucho lo que hacían los mormones. Es decir, de pertenecer a una comunidad y la comunidad te acompaña, te ayuda, pero no es que te ayude siempre. Es decir, te ayuda en el momento que vos lo estás necesitando y te empieza a medir también si vos querés salir de esa ayuda. Es decir, si vos haces todo lo posible y colaborás con la comunidad para salir de esa situación. Claro, no por imposición o porque sí, se entiende. ¿No? Sí, Entonces, sí. ¿quién cuidaría? Bueno, y creo que ahí está la respuesta. Por ejemplo, cuando venían, uno dice, bueno, ¿y quién daba la salud o la educación a principios de siglo? Sí. Y bueno, uno en Córdoba, por ejemplo, estaba la Sociedad Española, que está en todo el país, la Sociedad Italiana. Entonces esas comunidades se juntaban, se ayudaban, las sociedades de ayuda mutua, los círculos de ayuda mutua. Los sindicatos tenían una función muy importante, fueron los primeros que el seguro de sepelio, la posibilidad de hacer una vivienda, entre todos los trabajadores colaboraban y hacían esa vivienda. Entonces, digamos, hay un sinfín de instituciones, de asociaciones y del tercer sector que tranquilamente podría darle una solución a toda esta gente desprotegida. Mi nombre es Leandro y quisiera hacer dos preguntas. Una correlacionada a la democracia argentina. ¿Cómo te parece a vos que está el sistema diseñado? Y en el anarquismo, tal vez se ha demostrado en la pandemia que el pueblo, si llega a un punto, el pueblo se va a demostrar en contra del poder y empezar a mostrar una postura más independiente más que necesitar el Estado. Bueno, está bien. La primera pregunta, ¿cómo veo la democracia? Mi concepto tendría que ver más con la democracia en general. Justamente uno naturaliza esto de la democracia en el sentido que nosotros, no todos, pero democracia como estable a partir de 1983. Antes de 1983 sí había voto. Pero, por ejemplo, hasta cierta época bien avanzado del siglo XX, todavía, por ejemplo, las mujeres no votaban. En el sentido que creo que como concepto de democracia, Argentina ha avanzado. Otra pregunta es si, desde un punto de vista libertario, ¿qué es lo que uno entendería por democracia? Digamos, en la pandemia también. Sí, y uno ¿qué entiende por democracia? A ver, si estamos nosotros 5 y decimos, bueno, a partir de ahora 4 nos ponemos de acuerdo y vos pagás ahora pagás la ronda. Bueno, eso es democrático. Eso es... ahí hay democracia, es decir, todos nos ponemos de acuerdo, pero el que paga sos vos. Entonces, esas son las contradicciones desde el punto de vista libertario del tema de la democracia. En el sentido de que, por supuesto que, hay autores que, Hans Hermann Hoppe plantea que el mejor sistema, pero bueno, sería el sistema monárquico, en el sentido de que hay una persona que es el dueño de la propiedad privada, entonces por una cuestión de preferencia temporal va a querer de que ese capital no se le diluya por las manos, entonces
el second best, le llama él, ¿no? El sistema ideal más ético es el sistema libertario, porque es el único que respeta la voluntad individual. En la democracia uno está condicionado a que si el que gana me gusta, voy a estar de acuerdo. Ahora, si, por ejemplo, Venezuela es democrático o no, digamos, a ver, ¿en qué sentido? En que se vota. Sí. En que hay después que haya algunas desviaciones en relación a la libertad para poder expresarse o la libertad para poder votar y toda esta cuestión, otra cuestión, pero digamos, a ver, Hitler llegó de manera democrática. Claro. ¿No? Eso es innegable. Eso no se enseña mucho en las escuelas, pero así ha sido. Entonces, bueno, es el sistema que tenemos, porque también está el republicanismo, ¿no? Dice, bueno, nosotros somos una república, ¿no? Ojo, porque Argentina es una república, no es una democracia. Argentina es el sistema representativo, republicano y federal. En ningún momento, después fue democrático, ¿no? Una república. Porque ¿qué es lo que dicen los republicanos? ¿Cómo habrá sido de malo? O sea, ¿cómo sabían ellos? Está bien, veníamos de el antiguo régimen de los totalitarismos de los reyes. Bueno, pero ¿cómo fueron tan quienes hicieron las constituciones? Que dijeron, mira, ¿cómo sabemos que esto es peligroso? Que le vamos a generar pesos, contrapesos, entonces le metemos un poquito de poder judicial, un poquito de poder legislativo, senadores, diputados, sistema federal para que las provincias, para que, ¿no? Porque realmente es peligroso, porque es un ente monopólico del poder que está justificado para usar. Si a vos democráticamente te dicen a partir de mañana, bueno, no lo harían en tu caso, pero si a Mariana el día de mañana viene un régimen democrático y le dice vos tenés que usar burka y tenés que vestirte negro, ella tiene que usar burka y tiene que vestirse. Si a vos un régimen democrático viene y te dice a partir de mañana los impuestos son del 90%, vos no tenés que ir y pagar. Y voy a decir, bueno, no, pero tengo la justicia para reclamar de que esto es inconstitucional. ¿La justicia qué es? Es parte del Estado. A ver, Claro. es parte de ese poder político. Porque ¿quién nombra a los jueces? Nombra a los políticos. Lo hemos visto ahora en carne, o sea, lo vemos expuesto todos los días con este tema de la Corte. Entonces, recurrimos al Estado en esto del pacto social, el contrato social, ¿no? Yo soy abogado, pero no, un contrato, yo firmo un contrato con Marina, pero ante el incumplimiento ella es la que decide. No, si tiene que haber un tercero que decida cuál de los dos tiene razón. El Estado, ¿qué es lo que es? Yo tengo un problema contra el poder, contra el Estado-Nación, ¿no? Voy a la justicia. ¿Y de quién es la justicia? Del Estado-Nación. Entonces me dice, no, lo que ha hecho el Poder Legislativo es constitucional, o muchas veces por eso funciona en anarquía el poder político, en el sentido de que la Constitución puede estar en contra del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, perdón, puede estar en contra del Poder Ejecutivo, y entonces le hacen lo que sería un golpe de Estado light, ¿no? En decir, bueno, todo lo que hace el Poder Ejecutivo envía algo al Congreso, como está en anarquía, el Congreso puede decir no, puede decir sí, pero ¿qué pasa si todos se ponen de acuerdo? Dicen sí. Bueno, en una hegemonía, un poder monolítico. ¿A quién recurrís en este Estado supuestamente bonito, que tiene pesos y contrapesos? ¿A quién recurrís cuando ese Estado se vuelve malo y ese leviatán incontrolable? Ese es el tema del tema democrático. Y el tema de la pandemia sería. Sí, la pandemia, cuando el gobierno se impuso sobre la gente se rebeló contra el gobierno y como que hubo un tipo de anarquía que toda la gente fue en contra del mismo Estado. Bueno, creo que el movimiento que ha surgido a partir de eso ha sido muy importante y creo que eso ha sido una causa fundamental ya desde el punto de análisis político, porque hoy Javier Milei es presidente, porque la gente lo visualizó de que qué pasaba cuando ese Estado tan bonito y que te cuida, de golpe
te impuso millones de restricciones, te fundió, te mandó a tu casa, mientras tanto vos veías que ellos estaban de joda. Bueno, ahí yo creo que el rey quedó al desnudo y bueno, y sucedió todo lo que sucedió. Y hasta nos dieron más tiempo para pensar hasta, lo que estaba bueno, pasando. En mi caso, hasta para escribir un libro. Muy bien. Bien, ¿algún otro mensaje que quieras dar en general? Y si realmente recomendás tu libro, La pirámide del progreso, Bueno, ¿qué me vas a decir? Creo que es interesante, pues en la pirámide no toco estos temas. En esto quiero ser honesto, ¿no? Ahí eso es producto de un estado previo al que estoy ahora. Es decir, ese libro surge como consecuencia de entender cómo los conceptos de la libertad y la utilidad que tiene la libertad en el desarrollo humano. Muy bien. Ahora ya esa etapa es como que entendí de que había que darle una rosca más, no tanto en la utilidad que tienen las ideas de la libertad para el desarrollo humano, sino en una cuestión ética de la importancia que tiene, de que es el único sistema moralmente superior y aceptable para la naturaleza humana. Que es el concepto yo aprendí de Diego Macana Roa que hay que leer todo, o sea, de todo. Si uno se considera libertario, bueno, también hay que leer otro tipo de enfoques. Así que está muy bien también. Es un libro que yo voy a leer, seguramente. Bueno, muchas gracias por... Juan, bueno, un último mensaje en general que quieras dejar más allá del libro. Me gustaría dejarles una pregunta para que lo piensen y después, en todo caso, en el chat o en la página donde se suba lo podemos discutir con más profundidad. En Libertarian School, siempre. Sí, en Libertarian School. A ver, este tema de que el Estado somos todos, de esta abstracción, ¿no? De que el Estado somos todos, eso, por cuestiones laborales a veces, o por reuniones como esta, me invitan por la zona de congreso a dar una vuelta, a comer, a charlar, o algún tipo de actividad laboral, ¿no? Y bueno, yo voy caminando ahí por Avenida de Mayo y veo, ya llegando a la zona de congreso, veo gente muy elegante, que baja de autos oficiales, siempre muy bien acompañados, con mujeres muy, muy elegantes, también que entran a restaurantes que están en esa zona también de muchas copas, bien sofisticados. Y a 50 metros veo gente que está hurgando en la basura, que duerme en la calle. Entonces, mi pregunta que les quiero dejar es si realmente el Estado somos todos o es un grupo de personas que viven de lo que producen otros. Ay, mientras ibas diciendo, ¿Sí? no, casi me hace llorar. Venía en colectivo y justo, bueno, obviamente la zona previa a Retiro, veía gente drogándose, revolviendo la basura y hasta una situación de una mujer con las medias rotas, las medias panties, no sé qué eran, o quizás era una calza, ¿no? Desde el colectivo pasaba con una lola afuera y un chico tirado así, drogado, se veía, y riéndose. Y fueron una imagen tras otra, ¿no? De qué es lo que nos venía pensando. Esto es producto del socialismo. Sí. Esto es producto de esa justicia social que al final no arregló nada. Sí. Así que espero que las cosas cambien. Esperemos. O por lo menos van a cambiar si nosotros seguimos dando esta batalla, si seguimos insistiendo en que es la gente y no los gobiernos los que nos van a cambiar la realidad. Los gobiernos y el círculo rojo, ¿no? Bueno, nos deja Juan Flores reflexionando. Muchas gracias por estar acá. Por favor, De gracias verdad. a ustedes por la invitación. Bien.